Bueno, continuamos con nuestra segunda parte y estamos llegando ya al final entonces de esta materia y corresponde ahora abordar el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es un evangelio maravilloso. Yo sé, bueno, creo que todos los libros de la Biblia tienen su propia naturaleza, su propia belleza, su fuerza teológica, su enseñanza. Y bueno, sobre todo cuando se trata de descubrir a Jesús, verlo de los ojos de Marcos es un Jesús vibrante, un Jesús viviente, un Jesús real, un Jesús poderoso. Verlo desde el punto de vista de Mateo es un Jesús con una sabiduría que es superior a la de cualquiera, que sus enseñanzas son transformadoras, que cada palabra que pronuncia Jesús hay que meditarla, hay que escucharla con atención, hay que tratar de captar el mensaje general que encierra eh, las palabras de Jesús. Pero cuando nos acercamos al Evangelio de Lucas, Lucas nos atrapa porque vemos a un Jesús tierno, a un Jesús muy cercano a los grupos vulnerables que les llamamos nosotros hoy. Es un Jesús que se interesa por aquellos sectores que han sido despreciados, que han sido separados. Es un Jesús que ama a los niños, un Jesús que toca mucho a las personas con gestos muy tiernos. Es un Jesús muy, muy amoroso eh, con las personas, eh, con los niños, con los enfermos, con los desvalidos. Es un Jesús, ¿no es cierto?, también que dignifica a las mujeres, porque es un evangelio que habla de mujeres. Tiene muchas mujeres dentro del evangelio. Por eso es que cuando vemos el nacimiento de Jesús desde el punto de vista de Lucas, no se hace en función de José, se hace en función de María como mujer, ¿verdad? La mujer tiene un papel muy fundamental. Lamento mucho que algunas personas, hermanos nuestros, sigan denigrando el valor de la mujer, sigan relegando el valor de la mujer en ministerios muy interesantes, ¿no es cierto? Y esto es porque hay un gran desconocimiento del Evangelio de Lucas, creo que no lo han leído y me parece que sería valioso este, ver a Jesús, ¿verdad? Dándole una importancia fundamental a las mujeres. Y bueno, eso se lo damos, le damos las gracias a este evangelista que nos lo regala. Bueno, vamos entonces, por eso digo que a Lucas hay que sentirlo. Lucas nos hace ver a un Jesús sumamente comprometido y tierno, ¿no? Por eso sus dos grandes parábolas que no las encontramos en ningún otro evangelio, que son como la joya de la corona del evangelio. Una de ellas es la del hijo pródigo, y todos sabemos todo lo que esto implica, todas las cosas que implicaron o que implican la vivencia del hijo pródigo. Y la otra es la parábola del buen samaritano, que también tiene profundas connotaciones teológicas, connotaciones médicas, connotaciones de gracia, de perdón, de reconciliación, de cuidado mutuo. En fin, hay tantas enseñanzas en esas parábolas. Y, y por eso digo que Lucas hay que sentirlo, porque Lucas nos regala un retrato de Jesús, si bien es cierto dinámico, si bien es cierto ordenado, si bien es cierto una figura de Jesús que representa igual al Mesías, que representa al Jesús poderoso, pero cómo ver que Jesús usa su poder para bendecir a los demás. Esto es maravilloso, esto
insisto, lo encontramos solamente en este evangelio, que los animo también a leer, que los animo a verlos, ya con la información que estamos teniendo de los anteriores evangelios, y bueno, verlo ahora en la perspectiva de Lucas, la verdad que no tiene ningún desperdicio, ¿verdad? No tiene ningún desperdicio. Así que vamos a guiarnos ahora en la presentación y lo vamos a hacer en función de esta presentación. Muy bien, que me parece que ahí ustedes ya le están mirando, ¿verdad? Muy bien. Evangelio de Lucas. Bueno, como hemos hecho en los anteriores y creo que la mayoría de los libros que aparecen en el texto sagrado, pues tenemos que hacer unos acercamientos preliminares para saber, ¿verdad? Y sobre todo, como lo vimos con Marcos, quién era Marcos realmente. Marcos escribió Marcos, Juan Marcos, realmente Mateo o Leví, hijo de Alfeo, escribieron este evangelio. La misma pregunta tenemos que empezar a hacérnoslo en cuanto al evangelio de Lucas y plantear si este evangelio es lo que fue escrito por un Lucas, cuál Lucas, qué Lucas, etcétera. Y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros a poder acercarnos, como dije, a la obra teológica que construye el autor. Así que bueno, vamos a iniciar por el autor. Uno pensaría, como dijimos en clases anteriores, como siempre hemos visto en nuestras Biblias, que es Evangelio de Lucas, Evangelio según San Lucas o San Lucas. Bueno, pensamos que es el autor eh, Lucas el que escribe este libro. Y como en todo, ¿no es cierto? En la crítica bíblica hay eruditos que consideran que, que no fue Lucas el autor, que tal vez pudo haber sido otro autor, ¿no? De este evangelio. Pero bueno, para efectos de la clase vamos a tratar de, de establecer que el Lucas que nosotros conocemos, pues es el Lucas que escribe esto. Pero vamos a ver un poco sobre él. Hay abundante evidencia externa, que como les dije, siempre hay que ver las dos partes, lo externo y lo interno, que señala a Lucas como el autor del tercer evangelio. Bien que al igual que los demás, es anónimo en cuanto a las primeras copias conocidas, es decir, no tenemos en los manuscritos más antiguos o las copias más antiguas, no tenemos el rótulo o el título que aparecen en nuestras Biblias. No hay un rollo antiguo que diga, este evangelio lo escribió Lucas y fue médico y fue griego. Y no lo tenemos. Entonces, los primeros escritos son innominados. ¿Sí? No hay un escrito que nos diga o nos haga referir la paternidad literaria del autor. Sin embargo, como vamos a ver, la abundancia, la evidencia externa nos lleva o nos orilla a determinar con altas probabilidades de que un tal Lucas, un médico lucano, el médico Lucas, perdón, de tradición, escribe a la comunidad lucana, haya escrito este evangelio. Bueno, cuando nosotros entramos a leer el Evangelio, hay un prólogo muy propio de la literatura griega. Las cartas griegas eran escritas con prólogos que tenían que ver con el remitente, el destinatario, los saludos, el propósito de la carta o de la obra, y lo encontramos así.
Así que cuando Lucas, el autor que decimos que es él, va a planear, a ver, la diapositiva dice que va a planear un doble escrito. La verdad es que fue un solo escrito, ¿verdad? Se cree que la obra es una sola, es decir, la obra de Lucas y la obra de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que se cree que también Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Y se piensa que en un principio fue una sola obra, o sea, fue un solo rollo, un solo documento, que posteriormente se dividió ya sea por efectos prácticos, es decir, que era imposible cargar un rollo tan largo, ¿no? O se partió por efectos teológicos, es decir, para dejar el bloque de los evangelios sinópticos junto, poner entre medio a Juan, el cuarto evangelio, y luego iniciar con la obra de la iglesia. Pero bueno, en un principio se cree que fue un solo rollo, estas dos obras que ahora nosotros conocemos. Bueno, pensando un poquitito lo que está escrito acá, Lucas planea este doble escrito que va a presentar de manera ordenada a un personaje, ¿verdad? Un personaje que se llama Teófilo. Teófilo. Vamos a abundar mucho más en el autor cuando veamos Hechos de los Apóstoles, porque hay varias teorías, ¿verdad? Que dicen que Teófilo pudo haber sido un personaje muy rico que financió la obra, porque acuérdense que en aquellos tiempos escribir una obra era muy costoso por las pieles de los animales que habría que tener, por la tinta, era muy laborioso escribir letra por letra. Entonces se cree que Teófilo era muy rico y fue quien costea, ¿no es cierto?, la obra, y era un personaje muy ligado al poder, o sea, que era un personaje con influencias en el gobierno, en el imperio, y que esta proximidad que tiene el Teófilo con altas esferas de poder, pues hacen que el Evangelio haya sido bien recibido, ¿no? Por la influencia de Teófilo. Bueno, eso es una teoría. La otra teoría es que Teófilo haya sido un personaje simbólico, ¿verdad? Que no haya existido una persona llamada Teófilo. Porque Teófilo es una palabra compuesta, ¿verdad? Teos y filos. Teos y filos. Y entonces se cree que Lucas ideó o creó este nombre porque eso es lo que iba a traducir en toda su obra. Teos, Dios, filos, amor, amistad, que vendría a ser como amigo de Dios o familia de Dios o alguien a quien Dios ama. Serían como que las traducciones para explicar el nombre Teófilo. Entonces dice que esta postura cree que no existió ningún personaje físico llamado Teófilo, sino que es de un carácter simbólico, porque es lo que va a presentar Lucas en su obra, alguien que ama profundamente, ¿no? Que es amigo del que nadie quiere ser amigo. Y la tercera teoría, que es la menos probable, pero que se planteó durante muchos años, es que Lucas, si bien es cierto, era médico, pero los médicos, también había médicos que eran esclavos, ¿no? Y que probablemente Lucas haya sido esclavo de Teófilo, ¿verdad? Y que en algún momento Teófilo lo haya liberado, le haya dado la libertad para que no estuviera más con él.
y que Lucas, en agradecimiento a esto, le escribe a su ex amo este evangelio. Bueno, ya vamos a ver más en otra materia, es Hechos, donde vamos a analizar qué es lo que corresponde. Pero Lucas, al menos, nuestro primer acercamiento que tenemos cuando estudiamos este evangelio es que tenemos a este personaje llamado Teófilo. Ustedes lo pueden ver claramente en el capítulo 1, versículo 1, donde dice, puesto que ya muchos han tratado, versículo 3, me ha parecido presentártelo a ti y escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Bueno, ya hablo un poco sobre él. Lucas planeó un doble escrito que presentará ordenadamente a Teófilo y por medio de él a los creyentes y amigos gentiles. ¿Qué va a hacer Lucas? Lucas va a ordenar desde el comienzo, por eso Lucas va a hablarnos igual de la infancia de Jesús. Entonces nos lo va a hablar desde el principio, porque él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Versículo 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ¿cómo comenzó todo esto? Ese es el propósito. Por eso tenemos que mirar la obra de Lucas, ¿no es cierto?, con una perspectiva, perdón, de origen, de cómo comienza todo esto. Y por eso va a haber interesantes diferencias entre Mateo y Lucas. Interesantes diferencias. Bueno, va a hablar acerca de los principios del cristianismo asociados con el advenimiento del Hijo de Dios en primer término, es decir, para él dice, necesitamos saber cómo comienza todo esto. ¿Cómo comenzó todo esto? Pues comenzó con una persona llamada Jesús, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Lucas, el Evangelio diríamos, el Evangelio como tal, va a hablar sobre Jesús. Ya hablábamos de que Jesús es el Evangelio, etc. Pero la segunda parte, ¿verdad?, que es Hechos de los Apóstoles, tiene que ver con la actividad del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está presente en el libro de Hechos. Que también, como vamos a ver en la materia en su momento, vamos a analizar que realmente la obra tendría que llamarse Hechos del Espíritu Santo, no Hechos de los Apóstoles, sino más bien Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu, al igual que en Lucas, ¿verdad? Al igual que en Lucas, el Espíritu va a estar presente. Pero en la segunda obra, en la segunda parte de la obra, que es Hechos, vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el complemento, más bien es el cumplimiento de la obra del Mesías que aparece en el Evangelio. Por eso, la primera parte es Evangelio y la segunda son Hechos. La segunda parte, que tiene que ver con la constitución de la Iglesia o del cristianismo, no tendría razón de ser, no podría ser explicada sin la persona de Jesús. No sé si me voy explicando. Por eso la obra está en dos. Una que tiene que ver con el origen, el principio de todo, la razón de ser. Y la segunda parte tiene que ver con el resultado, la consecuencia, la iglesia cristiana, que es la que nos habla Hechos de los Apóstoles, ¿no? La iglesia cristiana. Por eso la obra es maravillosa, la obra es muy abundante. Lucas tiene que leerse a la luz de Hechos y Hechos tiene que leerse a la luz de Lucas. No pueden separarse. Bueno, vayamos entonces a mirar lo que tenemos a la mano. La evidencia externa nos va a colocar a nosotros en función de por qué llegamos a saber que un tal Lucas escribió el Evangelio de Lucas. ¿Dónde surge todo esto? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde aparecen los primeros escritos sobre el autor? Y bueno, el primero de ellos
el primer testimonio tiene que ver con los prólogos antimarcionistas. Como ustedes ya lo vieron, porque lo explicamos ya en alguna clase, si no mal recuerdo, en Historia de la Iglesia y Introducción al Nuevo Testamento, perdón, no Historia de la Iglesia, es la historia de la Biblia y sus traducciones. Vimos que cuando la Iglesia empieza su comienzo, en los primeros años empiezan a forjarse muchas herejías o muchas falsas enseñanzas. Y una de ellas está encabezada por un personaje llamado Marción. Y bueno, Marción decía, ¿verdad?, que Jesús, que el Antiguo Testamento no sirve, no vale, que el Antiguo Testamento demuestra un Dios vengativo, sediento de sangre, iracundo, violento. Y entonces dijo, el Antiguo Testamento no sirve para nada. Y cuando él empieza a leer los libros del Nuevo Testamento, dijo, no, listo, tampoco. Los evangelios no, porque tienen referencias de que Jesús es como del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y entonces deja solamente las cartas de Pablo, pero las cartas de Pablo las recorta, todo lo que oliera a Antiguo Testamento lo recorta, lo saca y hace un corte y pegue terrible. Entonces la iglesia, ¿no? Los líderes de la iglesia, los padres de la iglesia, reaccionan ante eso, ante esa postura. Y entonces se escriben los prólogos antimarcionistas. A mediados del siglo II, y como reacción contra las herejías de Marción, ahora estamos a mediados del siglo II, 650 más o menos, de la era cristiana, donde dice que la herejía de Marción era compilar su propio canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Él dijo, yo voy a hacer mi lista y esta lista que yo digo es la lista correcta y estos son los únicos libros autorizados. Y entonces, dice, como reacción contra las herejías de Marción, quien compiló su propio canon del Nuevo Testamento, se escriben en unos prólogos que quisieron afirmar la posición de 105 fieles en cuanto a los escritos novotestamentarios admitidos como autoritativos. Es decir, que hubo un grupo de personas que defendía qué libros sí eran considerados inspirados y qué libro no. Entonces, cuando se escriben estos prólogos como para justificar qué libros son inspirados o no, está la siguiente cita en función de Lucas. Dice, Lucas era sirio, ¿no? Ya lo ubica como gentil, ¿no? Oriundo de Antioquía, médico de profesión y discípulo de los apóstoles. Vean cómo ya se empieza a describir en estos prólogos, ¿verdad? Insisto, se escribieron como para defender la canonicidad o el carácter autoritativo que tenían los escritos, y cuando llegan al libro de Lucas escriben esto. Entonces nos dicen que era sirio, que vivía en Antioquía, que era médico, y eso lo hace muy interesante porque en el Evangelio, como vamos a ver después, hay muchos términos médicos. Así como Mateo utiliza muchas palabras que tienen que ver con su profesión, ¿verdad? Lo mismo pasa con Lucas. Lucas usa muchos términos que tienen que ver con su profesión de médico. Y además dice, lo relacionan con los apóstoles, que esta era una característica fundamental para que el libro sea canónico. Porque recuerden que ningún libro que no proviniera de los apóstoles no era considerado canónico. Entonces, lo colocan como discípulo de los apóstoles, principalmente de Pablo, ¿verdad? Dice, así que, vean lo que dice este prólogo, estamos en el siglo II, año 150 aproximadamente. Dice, así que después de la redacción de dos evangelios, el de Mateo en Judea y el de Marcos en Italia, aquí ya esta denominación ya nos dice, ¿no es cierto?, que Mateo fue escrito a una comunidad judía, el de Marcos a una comunidad en Roma.
Dice, Lucas escribió este evangelio en Acaya, comunidad griega, por inspiración del Espíritu Santo. Y es así, queridos alumnos, como nace la base, la idea de que este tercer evangelio, ¿verdad?, fue escrito por un médico gentil, muy cercano a los discípulos, que escribe en región griega, ¿verdad?, que escribe un evangelio que fue inspirado por el Espíritu Santo. Esta denominación, entonces, da por sentado, ¿no?, eh, que para los cristianos del segundo siglo, ellos sabían, o habían creído, o pensaban, o alguien les había dicho, de que Lucas era el autor de este segundo evangelio. Así que la primera evidencia la tenemos en los prólogos antimarcionistas. El autor anónimo de estos prólogos, que no sabemos quién los haya escrito a ciencia cierta, pero que viene a ser como una defensa de la fe, ¿verdad?, viene a defender la postura cristiana ante la postura de Marción, dice que este autor añade más información muy interesante sobre el propósito de Lucas al redactar el tercer evangelio. Hay como una interpretación, ¿verdad? Y entonces este autor se basa en lo escrito por Lucas, lo que aparece en el libro, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, versículo 14, donde señala o va a intentar señalar, va a contrarrestar, perdónme, no es 1:14, es 1:4. Ahí la cita está mal, después corrijo. Es 1:4. Cuando dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, el propósito de Lucas tiene que ver con establecer la verdad para que conozcas bien la verdad de las cosas. Y señala este intento de contrarrestar las fábulas judías por una parte, todo, porque acuérdense que para ese tiempo ya se estaban circulando los famosos evangelios gnósticos, ¿no?, o otras ideas respecto de Jesús. Recuerden que los judíos no creían en Jesús. Entonces Lucas quiere contrarrestar eso que está sucediendo por una parte y las imaginaciones heréticas y vanas por otras. Eso no lo está diciendo el autor de los prólogos antimarcionistas. Él cree que Lucas quiere decirle a sus lectores que no se dejen guiar por estas formas que los judíos están teniendo respecto a la persona de Jesús, pero tampoco se dejen llevar por imaginaciones basadas en herejías, y que evidentemente ponen en riesgo la verdad con la que uno fue inscrito. No estoy recordando si para esta fecha ya estaban circulando, si no mal recuerdo, sí, un evangelio gnóstico que tenía que ver con la infancia de Jesús, donde nos dice que Jesús era un niño, ¿verdad?, muy feo realmente, un niño insoportable, intolerable, un niño enojón, iracundo, que tenía el poder incluso de matar a cualquier persona que no le cayera bien o qué sé yo. Todos estos relatos, ¿no es cierto?, estaban corrompiendo la verdad de lo que significaba. Por eso Lucas va a establecer la figura de Jesús de una manera diferente. Incluso lo va a presentar en el templo de Jerusalén, discutiendo con los sabios, etcétera. Ya hemos notado, ¿verdad?, que el detalle de estos testimonios del segundo siglo no ha de tomarse por necesidad como rigurosamente histórico, que no tenemos tampoco la certeza de que eso haya sucedido. Para ese tiempo, las cosas se escribían en función del interés que se tenía de preservar
la verdad del evangelio. Pero las líneas generales son de confianza, o sea, podríamos pensar que este, este sentimiento que se tiene en esta evidencia era aceptado, o sea, caía bien, ¿verdad? Caía bien. Era como una aceptación tácita de esto. Así que por líneas generales son de confianza y manifiestan que no había duda sobre la paternidad literaria del tercer evangelio a mediados del segundo siglo y sin duda los testimonios escritos reflejan el sentir común de la iglesia desde el principio. Por eso decía, caía bien, era aceptado y entonces era tan así que quien escribe los prólogos antimarcionistas pues lo hace con la confianza de saber que eso es lo que en la mayoría de las iglesias se ha sostenido. Vuelvo a repetirles, no lo olviden, los escritos antiguos no tenían el autor, ¿no? No sabían quién quién lo escribió. La segunda evidencia externa que apunta hacia la paternidad literaria lucana tiene que ver con el fragmento de Muratori, ¿verdad? Este fragmento de Muratori es muy famoso y es muy importante para la historia bíblica. Esto también ya lo vimos nosotros en alguna clase. Y el canon, el fragmento muratorio, el canon, o el canon muratoriano, tiene que ver mucho con el autor. Ludovico Muratori fue quien descubrió este fragmento. Y este fragmento es el más antiguo que se tiene en función de querer hacer una lista de libros canónicos. Es como si usted abre su Biblia ahora y va a la primera página donde está la lista de los libros, ¿verdad? Y entonces nosotros leemos esa lista de libros y decimos, estos son palabras de Dios, no hay otro libro. Si se sale de esta lista, no es palabra de Dios. El primer intento que tenemos, serio, sobre qué libros ya se consideraban inspirados es a través de este fragmento. Así que esta lista mutilada, porque parece ser que o se borraron o se cortó parte de la hoja, esta lista mutilada de los libros aceptados como canónicos empieza con el tercer evangelio, nombrando a Lucas como su autor. No pone a Mateo, lo pone a Lucas. No sabemos la razón, pero está en primer lugar de la lista canónica y claramente establece que el autor de ese evangelio es Lucas, ¿no? Es Lucas. Acá, a diferencia del fragmento muratoriano, a diferencia de los prólogos antimarcionistas, el fragmento dice que quien hizo esta lista, que no sabemos quién fue, dice que fue redactado en Roma. Lo saca de un ambiente griego y lo pasa a un ambiente de Roma. El fragmento representa la opinión, perdónenme, no, vuelvo a repetir porque me equivoqué en la frase. El fragmento muratoriano se redacta en Roma, no el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas sí se redacta en Grecia. El fragmento muratoriano se redacta en Roma porque en Roma, ¿verdad?, está la opinión oficial de las iglesias durante la última mitad del siglo II. Recuerden que cuando el cristianismo empieza a avanzar, se empiezan a hacer sedes importantes, ¿verdad? Iglesias grandes. Siempre las iglesias grandes han sido las sedes más importantes de cualquier lugar, ¿no? En las iglesias grandes se establecen las sedes. Y Roma era una de ellas, Antioquía era una de ellas, Jerusalén era una de ellas. Y entonces, este fragmento que se redacta en Roma tiene cierto peso, tiene cierta validez, tiene cierta confiabilidad, porque para las iglesias de ese entonces se cree que Lucas era el autor.
para efectos solamente de tomar como referencia el fragmento de Muratori, es reconocer que para ya la última mitad del siglo segundo, ¿verdad?, se creía por parte de la Iglesia que Lucas era el autor del tercer evangelio. Luego tenemos otra evidencia externa. Primero fueron los fragmentos antimarcionistas, el canon de Muratori. Tenemos la cita de Irineo, ¿verdad?, un personaje muy importante para la iglesia del segundo siglo. Y dice que, como en el caso de los otros evangelios, el testimonio de Irineo, destacada figura de la iglesia hacia el final del siglo segundo, que Irineo fue discípulo de otro personaje llamado Policarpo, y se cree que Policarpo fue un discípulo cercano o fue un discípulo que conoció al apóstol Juan. Entonces está la línea. El apóstol Juan, pues todos sabemos su importancia que tiene, tuvo un discípulo que charló, conoció, le transmitió su enseñanza, que fue Policarpo, y Policarpo tuvo un discípulo a su vez llamado Irineo. Ahí se establece como la línea de confiabilidad. Es de gran importancia, tanto por la solvencia moral y espiritual de Irineo, porque Irineo evidentemente tiene este peso de ser un personaje muy cercano a otro personaje muy cercano de los apóstoles, y tiene este enlace, diríamos, indirecto, porque no habían pasado muchas generaciones de la edad apostólica. Entonces, cuando Irineo, el gran apologeta, ya estamos en la época de los apologetas, los defensores de la fe, en su libro Contra herejías, así se llama su libro, hace referencia frecuente al tercer evangelio, cita el tercer evangelio y da por sentado que Lucas es su autor. Vean entonces ustedes cómo durante todo el segundo siglo de la era cristiana se seguía manteniendo la idea generalizada de que el autor del tercer evangelio era un tal Lucas, ¿verdad? Era un tal Lucas. Entonces tenemos tres testimonios. Por los antimarcionistas tenemos el canon de Muratori, tenemos la cita de Irineo que aduce de manera frecuente en su obra contra herejías. Ahora, veamos un poco sobre Lucas y tratemos de identificarlo y conocer un poco más sobre él, ¿no es cierto? Entonces, sobre Lucas vamos a ver lo siguiente. Se dice, la tradición cristiana nos lo ha establecido, y lo vamos a ver ahora por inferencia del mismo texto bíblico, que era un gentil. Ya eso nos dice mucho. Marcos tuvo mucha influencia de Pedro. Pedro era judío, Mateo ni se diga, pero Lucas no. Lucas tuvo otra formación. Lucas conocía bien las filosofías de Sócrates, Platón, Aristóteles. Era un gentil con una educación muy interesante, porque, bueno, ustedes saben de por sí, la medicina, todos los que estudian para médicos tienen todo mi respeto, o sea, hay que saber un montón de cosas, ¿no? Entonces era un gentil. Para empezar, era un gentil, que no estaba familiarizado con Moisés, ni Abraham, ni David, ni nada por el estilo. Era médico de profesión, que como dije, lo vamos a ver en todo su evangelio. ¿Qué otra cosa sabemos de Lucas? Bueno, no debemos olvidar que cuando hablamos sobre los prólogos antimarcionistas, Lucas, según se dice, era sirio, lo hace gentil, oriundo de Antioquía. Recuerden que Antioquía también era una ciudad griega, que es altamente probable que haya sido fundada por creyentes griegos. Era médico,
era discípulo de los apóstoles. Lo más probable, ¿verdad?, es que se contara entre los primeros convertidos de la hermosa obra entre los gentiles en Antioquía, llevada a cabo por los varones chipriotas y por los cirenenses. Bueno, esto nos obliga a saber un poco de esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver con esta iglesia en Antioquía. Bueno, no voy a hablar mucho sobre eso porque eso lo vemos en Hechos, pero Antioquía era la ciudad donde se hace la segunda base, se hace la base misionera donde Pablo va a partir a sus viajes, ¿no? Antioquía, no sabemos quién la fundó, la iglesia. Es probable que hayan sido los varones chipriotas o los cirenenses, y en esa predicación, si concedemos razón de que Lucas vivía en Antioquía, pues haya escuchado el evangelio a través de estos personajes, que, insisto, no sabemos quiénes fueron, y que en este rebumbio, en este revuelto de emociones por lo que significaba el evangelio. Un segundo, hermanos. Bueno, perdón, ahí volví ya a la clase. Lo que pasa es que se fue la luz aquí en casa, en lo que tuve que conectar los datos. Bueno, ya estamos casi al final de la clase, pero igual. ¿Me escuchan, hermanos? Ahora sí estaba entrecortado. Ahora Ah, sí. ok, gracias, gracias. Sí, porque aquí le está costando trabajo conectarse con mis datos, pero ahí me escuchan bien, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Bueno, gracias. Bien, vamos entonces a terminar la clase. Bien, decíamos entonces que en las notas biográficas de Lucas es muy probable entonces que se haya en este revuelo de la fe, del evangelio, porque Antioquía se convirtió en una ciudad muy, muy importante. Cuando Antioquía empieza a crecer muy fuerte, ¿verdad? El evangelio se hace muy poderoso en Antioquía. Desde Jerusalén mandan a Bernabé para que vaya a ver qué está pasando en Antioquía y que, bueno, ayude a la obra allá. Cuando Bernabé llega a Antioquía, se da cuenta que la obra está creciendo y el Espíritu Santo está haciendo cosas poderosas, y entonces lo primero que hace es ir hasta Tarso por Pablo o por Saulo. Entonces va por él hasta su casa y le dice: che, venite porque ahora necesito que me ayudes porque tenemos una gran obra que hacer en Antioquía. Y entonces cuando llega a Antioquía, bueno, todos se dan cuenta de lo que está sucediendo, y es probable que Lucas haya conocido allí a Pablo y a Bernabé en la misma ciudad, y ahí la amistad se sellara, ¿verdad? La calidad de sus escritos garantiza la cultura de un hombre que, además de ser médico, era un gran escritor, un artista en palabras, porque su evangelio es maravilloso, maravilloso. La construcción de las parábolas es maravillosa, ¿verdad? Es magistralmente maravillosa. Y bueno, es muy probable que esto, incluso se dice que Lucas era el médico personal de Pablo. En una obra que yo les recomendé, que se llama El Gran León de Dios, de Taylor Caldwell, nos habla mucho de la relación que se generó entre Lucas y Pablo. La verdad que me encanta cómo esta escritora va a escribir sobre la relación entre Pablo y Lucas. Y entonces se considera que fue como que su médico, fue alguien tan importante para Pablo, que tener un médico de cabecera era muy importante. Pablo
Se cree que sufría ataques epilépticos, también se cree que sufría de erupciones en la piel. Vieron ustedes que cuando nosotros estamos sometidos a gran estrés, empieza saliendo salpullido en la piel y nos empieza a dar comezón y demás. Bueno, se cree que Pablo sufría mucho de esto porque, bueno, no era para menos lo que Pablo pasaba, ¿no es cierto? Sí, Esther, adelante. Ah, es que veo aquí la mano de Esther levantada, no sé si Esther quiere decirnos algo. ¿Está cerrado su micro, Esther, o no? Sí, no me funciona bien el micrófono. Quiero saber si me puede decir el autor del Gran León de Dios. Ah, bueno, sí, sí, se llama Taylor o se llama Taylor con Y. Yo se los recomiendo, ese es mi libro favorito, les dije, ese es el de todos los libros, es el primero, es el número 1. Taylor y es C de casa, A de árbol, L de libro, D de dedo, W de qué, de Waldo, W de Waldo, de elefante y doble L de Yera, Caldwell, Taylor Caldwell. La verdad que no, si les gusta leer, ustedes se van a enamorar de ese libro. Gracias. De nada, Esther, de nada. Sí, la verdad que se van a enamorar de ese libro. Muy bien. Bueno, a ver, déjame ver qué sigue, si no, aquí paramos la clase. Sí, vamos a parar aquí la clase. Sí, eso lo vamos a ver ya mañana. Vamos a dejar aquí la clase, hermanos, que tuvo que ver con Lucas. Bueno, amén, que ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, podemos charlar sobre esto. Y si no, bueno, nos vemos el próximo miércoles para terminar con todo lo demás que tenemos de Lucas. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que quieran hacer? Yo tengo dudas, pero de las evaluaciones finales. En esta materia es el examen oral, ¿cierto? Así es. Listo. Sí, esta materia la van a probar con un examen oral. Vamos a organizarnos en cuanto a los tiempos y los días. Así que nos vamos a conectar. Yo les voy a enviar el Zoom. Voy a preguntarles a ustedes qué día y hora les queda mejor para armar la planilla. Y allí ya ustedes saben el tiempo, el día y la hora que les toca. Y bueno, son entre 15 y 20 minutos que vamos a tener de examen. Y yo les hago preguntas y ustedes me responden. Listo. ¿Cuántas preguntas serían? No tengo idea. Ah, bueno. Cuando no, es que nosotros el día que se fue el internet allá donde ustedes estaban, nosotros seguimos como inquietas con mis hermanas y nos preguntábamos varias cosas. Sí, Eh, mm, lo que nos ha dicho que investiguemos va a ir dentro del examen. no. Lo que investiguen, lo que les he pedido que investiguen es para despertar su curiosidad. No, Es para que ok. ustedes despierten su curiosidad de investigar, de analizar. Pero no, solamente lo que hemos visto en clase. Y de la otra clase de apologética, ese es un examen diferente. Bueno, para contestar solo a cerrar, me preguntó aquí por el chat si va a ser todos juntos para el examen oral. No, es cada uno, es individual. Es uno por uno, uno por uno. Así que por eso es el día y la hora. Entonces, la hora que le toque a cada uno, entra al Zoom, hacemos el examen y sale y luego entra el otro y así lo vamos a hacer. Y ya empezó a llorar Esme.
Y en cuanto a la materia de apologética, yo el día de ayer subí ya las consignas para hacer el trabajo. Es un trabajo de investigación que ustedes tienen que hacer en la materia de apologética. Les he dado a ustedes, si no mal recuerdo, son 5 o 6 opciones de ideologías, de pensamientos que hoy estamos teniendo en el mundo posmoderno. Ustedes van a tener la oportunidad de leer o de investigar sobre, por ejemplo, sobre los gnósticos, ¿no? El gnosticismo. Van a poder elegir, de toda la lista, ustedes van a elegir un grupo. Si no mal recuerdo, solo déjenme, estoy abriendo aquí porque ya no me acuerdo las consignas. Perdón, deben investigar sobre los siguientes sistemas de creencia. Tienen que investigar sobre estos: ateísmo, gnosticismo, humanismo, judaísmo mesiánico, religión musulmana y las religiones sincretistas, como la Nueva Era, la Santería, pueblos originarios, etc. Las preguntas que ustedes van a contestar en función de estos grupos que van a investigar son: ¿cuándo se fundaron esos sistemas de creencia? ¿Cuándo empezaron a estar? ¿Quién los fundó o cómo se inició esos movimientos? ¿En qué parte del mundo hay ese tipo de creencias? ¿Dónde se instala el centro de ese tipo de creencias? Y van a investigar por lo menos 3 de sus creencias. ¿Qué creen? ¿Qué creen los gnósticos? ¿Qué creen los humanistas? Los judíos mesiánicos. 3 de sus posturas o de sus creencias. Después, ustedes van a tener que formular una respuesta cristiana ante esas posturas. Van a defender eso y van a decir, a través de la Biblia, por lo menos con 2 citas bíblicas, cómo nosotros los cristianos defendemos estamos en contra de esas posturas, ¿verdad? Deben responder de una manera cristiana, evangélica, y tienen que presentar el evangelio a cada creencia que ustedes hayan investigado. Deben citar todos los libros que hayan consultado, los sitios de internet principalmente. Ustedes entren a Google y ahí les sale todo eso, pero tienen que citarlo, ¿verdad? Tienen que decirme de dónde sacaron toda esa información. Incluso si ustedes tienen la oportunidad de entrevistar a alguien que tengan estas creencias, estaría buenísimo, ¿no? Tal vez tengan un amigo gnóstico, un conocido ateo o alguien que practique el judaísmo mesiánico y que puedan tener esa experiencia. Che, ¿por qué crees lo que crees? ¿En qué se basan? Etcétera. Está bueno. Eso lo pueden poner en su trabajo. Pero si no, un libro o los sitios de internet también funcionan, ¿verdad? Pero la idea del trabajo apologética es que ustedes hagan la defensa de la fe. ¿Cómo responderíamos nosotros cristianamente ante estos sistemas de creencia? Y lo tenemos que hacer con base en la palabra de Dios. Eso sería básicamente el trabajo que hay que hacer en apologética. Sí, Mario, adelante. Sí, en el punto 1 nosotros investigamos sobre todos los ítems, el ateísmo, el agnosticismo y todos los puntos que están ahí. Sí, sí, sí. Perfecto. A ver, déjenme ver cómo lo redacté, espérenme tantito. No, vamos a ver, espérenme, tata. No, sí, ya. Les voy a dar oportunidad, si no va a ser mucho. Elijan dentro de esas opciones, uno. Elijan o entre el ateísmo, no, agnosticismo y humanismo. Si quieren investigar sobre ellos, bueno, tienen que investigar cuándo se fundó, cómo fue su fundador, cómo inició, dónde practican ese mundo de creencia, en la parte del mundo, y 3 postulados, y sobre eso hagan su defensa. ¿Quieren investigar sobre el judaísmo mesiánico? También. ¿O quieren hacer sobre los árabes o los musulmanes?
también, o quieren hacer sobre religiones sincretistas. No, no hagan de todo, no hagan de todo, por si no, no vamos acá. Elijan de entre todos ellos uno. El que más les llame la atención, el que más quieran investigar, el que más digan, yo no sé qué creen estas personas. Entonces, elijan uno de esos, investiguen todo lo que tenga que ver con ese sistema de creencias y hagan la respuesta de la fe, como el Evangelio, Cristo, la palabra, todo lo que tiene que ver con la fe cristiana, háganlo. Nosotros tenemos ya, ustedes ya tienen la base de doctrinas distintivas, hágalo con base incluso desde nuestro credo, como Iglesia de Dios Séptimo Día, etcétera. Hagan un lindo trabajo de investigación, pero la respuesta tiene que ser evangélica, cristiana, respetuosa también, ¿eh? No se trata de, perdón, de juzgar a nadie, sino se trata de tener firmeza en lo que creemos, pero con mucho respeto. Ese sería, no sé si alguien más tiene alguna duda sobre las evaluaciones de esas materias. Y todos están hasta, bueno, la materia de evangelios, vamos a hacer el examen entre el 21 y 22 de diciembre. Y el trabajo de investigación está hasta el 31 de diciembre, como fecha límite para entregar. Muchísimas gracias por la aclaración. No, por favor, por favor. Si alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario. Traten de repasar las clases de evangelios sinópticos, sus notas, los PowerPoint, lo que hemos dicho, para que puedan rendir su examen oral. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Reclamo? ¿No? Bueno, pues deseo que Dios les bendiga. Mañana nos vemos con la clase de apologética y el miércoles terminamos con Lucas, o Lucas termina con nosotros, depende. Y el jueves también terminamos con apologética y bueno, ahí daríamos por cerrado nuestro año. Dios les bendiga, que pasen linda tarde para todos. Abrazos y bendiciones. Paz.